entrega inmediata además. Ahí podemos ver las casas muy lindas del condominio Vía Azul, otro proyecto de Inmobiliaria Agal. Ok, vamos con nuestro invitado porque, bueno, este tema de la marea roja, no cabe duda, está dentro de los hitos de este año 2016, dada su magnitud, dada los efectos que tuvo en lo político, en lo social en nuestra región de los lagos, que afectó muy fuertemente a muchas familias de nuestra región. Y evidentemente queremos conocer nosotros hoy día cuál es el estado en el cual se está viviendo esta situación de la marea roja. Es por ello que está en el estudio Daniel Varela, quien es profesor de la Universidad de los Lagos, quien pertenece al Comité Científico Marea Roja y que además es investigador del Instituto IMAR, para conversar acerca de este tema. Daniel, buenos días, muchas gracias por estar con Mañana de Noticias en este día lunes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por el principio, ¿no? Toda lógica dice que hay que comenzar desde un punto, pero hoy día queremos partir por el estado actual. Queremos conocer hoy día, porque da la sensación que lentamente se ha ido volviendo a una suerte de normalidad. Uno va a Angelmó y ya ve que ya encuentra productos del mar. Uno va a comer a restaurantes de pescados, mariscos, que son los que se ven más afectados por esto, con mayor tranquilidad. Es decir, todo lo que fue en su momento una suerte de pánico colectivo de lo que estaba pasando con la marea roja por sus altos niveles de toxicidad, da la sensación que esto ha ido en retirada y ha ido normalizándose. ¿Es tan así, Daniel? Sí, efectivamente ha ido normalizándose desde la crisis de por allá por abril. Progresivamente se ha ido, hasta donde entiendo, las toxinas han ido reduciéndose en las concentraciones de distintos tipos de moluscos, y la Seremía de Salud ha ido liberando algunas áreas y también algunos productos del mar para ser extraídos del mar. Creo que la última liberación fue algas propiamente tal, en la zona norte al menos de la región, Piure, que fue la última resolución que liberó la Seremía de Salud. Y ahora van a empezar a aparecer los piures. Aparentemente, por lo menos desde la zona sur, es la resolución que le di un vistazo rápido. La Seremía de Salud había liberado, al menos aparentemente, de la zona norte de la región. Perfecto. Entonces, ¿podemos decir que este fenómeno está en retirada? Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Lo primero es que la microalga que generó el problema se retiró ya a fines de mayo. Todavía quedan organismos, siempre van a quedar organismos en la columna de agua, pero en la magnitud que generan los problemas ya dejó de estar ya a fines de mayo. Lo que se está retirando progresivamente es la consecuencia, que es justamente lo que nos genera todo este problema, que es la toxina en los mariscos y en algunos otros organismos. Y eso se está retirando o detoxificando los mariscos dependiendo del tipo de especies. Algunos se detoxifican más rápido y otros más lentos. Los más rápidos son los que se liberan con mayor prontitud y los más lentos son los que van quedando hasta ahora. Claro. Ahora bien, entendemos que la magnitud de esta ¿cómo se diría técnicamente? Aparición, surgimiento de la microalga. Técnicamente la llamamos floración. Algal nociva. Perfecto. La floración algal nociva se dio básicamente por temas meteorológicos, tengo entendido, ¿no? Por un aumento en las temperaturas de las aguas, ¿no? Aguas, me imagino que a nivel superficial, que estaban aún a una temperatura más alta de lo que estábamos estadísticamente acostumbrados en el promedio para, por ejemplo, el periodo de otoño, ¿no? Uh-huh. Mira, esto lo voy a responder así de manera muy didáctica, por favor, ¿no? Pero todavía potencial, porque se supone que nosotros emitimos un informe final hacia finales por ahí por octubre, y de las variables que hemos estado revisando de distintos tipos, de la más amplia posible, desde meteorológicas, oceanográficas, biológicas, con antecedentes de muchas partes, la sensación sino que las evidencias nos están indicando en general que el fenómeno obedece a múltiples causas. Y ahí hay que entender una cosa, que son distintas. Una
una cosa es lo que genera la floración algal propiamente tal, es decir, el número masivo de algas en el agua, y otra cosa es cómo éstas se distribuyen en el espacio o distribuyen a lo largo de la costa. Aparentemente los fenómenos inusuales que hemos vivido durante estos últimos meses, desde el verano a la fecha, han sido una mayor temperatura en las aguas superficiales, mayor radiación, estabilidad en la columna de agua, o sea, homogenización en la columna de agua, y también vientos inusuales. Quizás muchos no se recuerdan, pero hemos tenido vientos inusuales desde marzo a febrero-marzo, vientos inusuales desde el sur con alta intensidad. Todo eso ha generado nosotros le llamamos una suerte de constelación de variables que generan el fenómeno, tanto en su causa original, del surgimiento de nuevas células, la multiplicación de esas células de microalgas y su dispersión en el espacio. Son multicausales, o sea, hay varias variables juntas. Ahora bien, la que nos hemos quedado de manera más, o que se ha quedado más en la retina de la opinión pública, es el aumento de las temperaturas. Y estamos ya en el último mes, ¿cierto?, de este invierno, ¿ah? que ha traído lluvias justo en esta parte del año, bajas temperaturas, relativamente bajas, pocas heladas han habido, pero han existido en la zona de la costa. ¿Qué tan latente va a quedar esta microalga cuando comience primavera, cuando comienza a aumentar las temperaturas? Porque da la impresión, y por favor corrígeme, Daniel, si estoy equivocado, pero con una floración tan importante como la que se vivió este año, que yo creo que venía potencialmente creciendo a raíz de lo seco que ha sido este año y el anterior, quizás, y acumulativamente se manifestó así. Pero fue tan grande esta floración que podría quedar con una mayor latencia de reactivarse cuando cambien las condiciones de temperatura, producto, por ejemplo, de la entrada de la primavera en esta zona del hemisferio. ¿O es parte de lo que se está tratando de introducir? Mira, en ninguna parte del mundo le hemos dado así a la variable que genera, o las variables. Lo ideal es, o sea, nuestro camino, no solo de la comisión, sino de la academia en Chile, de los que se dedican a esto, el desafío es encontrar aquellas variables que nos permitan predecir, es decir, mira, la constelación de variables que se están dando ahora, en los próximos meses o en la próxima semana vamos a tener un fenómeno o potencial fenómeno, así como, no sé, cuando tú miras un factor de predictibilidad, así que diga ya se está, o sea, ojalá pudiéramos algo, ¿no? Ojalá pudiéramos tener algo como cuando tú dices, mira, voy a ver cómo va a estar el tiempo mañana o pasado mañana o en 5 días más, para ver si yo puedo, cómo voy a usar el fin de semana. Ojalá pudiéramos tener algo así. Esa es nuestra meta. Para contestar derechamente a tu pregunta, ahí el alga nos ha acompañado, por lo menos en el sur de Chiloé, hace bastante tiempo. La pregunta es cuáles son las condiciones que hacen que esa latencia, que ya está, que no ha estado por mucho tiempo en el sur en estricto rigor, en el sur de Chiloé, la zona sur de Chiloé, incluso hasta el canal de Alcagüe por el mar interior, nos ha acompañado desde el 2002 sin problema, ¿sí? E incluso el 2009 hubo una de las floraciones más intensas en el país, más intensa que la que vivimos ahora, pero estaba más acotada en el espacio, en Aysén y el extremo norte de Aysén. Cuando se habla de más intensa, ¿era por el nivel de toxicidad? Por el número de células en el agua de esta microalga, porque llegó a un gran número de células en el agua, y consecuentemente el número también tiene una implicancia en la toxicidad. Lo que pasa es que en ese minuto estuvo localizada esencialmente en la zona de Aysén y en la parte sur, extremo sur de Chiloé. La diferencia de este año es que esta se extendió, o sea, tiene una extensión mayor que no habíamos visto antes. Entonces, la latencia va a depender esencialmente de las condiciones ambientales. Y una cosa que en general no notamos mucho, que pueda tener consecuencias en el mar, que es la baja precipitación. En nuestro sistema de canales, la influencia de agua dulce que viene de los ríos es súper importante. Sin embargo, hay ríos que bajaron hasta más del 50% su caudal. Eso significa que la influencia del agua dulce es menor.
y las condiciones oceanográficas más oceánicas son más importantes. Eso hace cambiar, por ejemplo, la comunidad de microalgas que viven en él. Y es una de las ventanas que estamos revisando, si es una de las ventanas que nos abre, que se abre cuando esta ventana que permite que, claro, que una disminución de los caudales de río producto de la menor cantidad de lluvia acumulada, exactamente, no neutraliza, por decirlo de alguna manera, el surgimiento de esta microalga. Porque por ahí por va, eso, ¿no? pero eso estamos viendo, estamos revisando justamente una de las causas que aparentemente es esta baja precipitación, una asociación entre baja precipitación, por lo tanto menos efectos del agua dulce en el agua y más influencia de aguas oceánicas en nuestros canales. Aparentemente hay algo de eso que estamos viendo y que podría ser la ventana que se abre para que estos organismos florezcan, hagan floraciones algales. Estoy conversando con el profesor Daniel Varela, docente de la Universidad de los Lagos, quien es miembro del comité científico que está a cargo del estudio de la marea roja. Él es también investigador del Instituto IMAR, hablando justamente de esto, de la marea roja. El próximo verano, claro, se sonríe de inmediato aquí el profesor, pero el próximo verano, dependiendo de las variables multidimensionales que usted está indicando, Daniel, podríamos tener nuevamente un episodio similar a esto. Yo sé que es difícil predecir, me acaba de decir que es imposible predecirlo, pero no es posible, pero como no, con el aprendizaje que hemos tenido en este año. Claro, te voy a contestar como normalmente contestan mis colegas, con la palabra sí. Ya, claro, la condicionante sí. Claro. Sí ocurren fenómenos parecidos, como por ejemplo lo que acabo de mencionarte, bajas precipitaciones, ojalá que llueva más. ¿Sí? Si se da un fenómeno que se dio también en esta oportunidad, un mayor número de días soleados, por ejemplo. ¿Sí? En el fondo, condiciones muy parecidas a las que vivimos, probablemente podamos tener problemas nuevamente. Hasta donde yo sé, y por eso digo que necesitamos ir revisando, según nos dicen, las condiciones ambientales están siendo distintas. Condiciones oceanográficas, climáticas están siendo distintas. Vivimos un niño muy intenso en este verano, en este otoño. Claro. ¿Sí? Un niño muy intenso, lo que significa que, y nos dicen por otro lado que este niño ya declinó y que vendría una niña, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿La niña es un fenómeno más de lluvias o sequía? Ahí yo me enredé porque yo pensé que el fenómeno de la niña era más seco. El problema, sí, lo que pasa es que, y eso es una de las complicaciones que tenemos ahora, se nos está mezclando el fenómeno del niño, que es un fenómeno de variación interanual que variaba entre 4 a 8 años más o menos. Y que se traduce en muchas lluvias justamente para este lado de la costa y mucha sequía para el lado de Australia, para allá mucha sequía, y resulta es que justamente eso nos está mezclando cosas que se esperaban que ocurrieran con el cambio climático junto con el niño. Entonces disociar esas dos variables no la tenemos muy clara. Disociarlas o juntarlas, ¿cómo está? De hecho hay un trabajo científico que se publicó hace poco. La recurrencia y la intensidad, o la recurrencia de los niños va a ser más intensa y más frecuente de lo que esperábamos. Y que el niño ha cambiado. De hecho, el niño significaba intensas lluvias acá. Claro. Y fue todo lo contrario. Pero como que se centró más hacia el norte, tengo la impresión. Por lo menos yo recuerdo haber visto una infografía en BBC y salía justamente que la concentración más fuerte de lluvia se iba a dar hacia Perú, Ecuador, como hacia ese lado, digamos, dentro de este continente. Sí, de hecho eso es lo que ocurre. Lo que pasa y lo que ha ocurrido ahora es que el fenómeno del niño estuvo acompañado de una... No sé si te recuerdas cuando ves el tiempo, ves este centro de alta presión que normalmente está en la zona norte de Chile. Sí. Bueno, ese centro de alta presión bajó hasta el sur. Y ese es el centro de alta presión que impide que los centros o los frentes de mal tiempo que traen nubosidad y lluvia impide que lleguen a la zona. Entonces este bajó, se posicionó casi en este sector e impedía que llegara la lluvia. Dejó pasar incluso algunas lluvias hacia Santiago, hacia norte, centro, claro, exactamente, claro. Pero no a este sector. Entonces ese movimiento
ha sido normal el movimiento hacia el sur, pero su permanencia y su quedada fue bastante más larga. Mucho más intensa, claro. No sé si estoy hablando muy en complejo, pero... No, muy claro. Profesor, yo... a ver, este fenómeno de la marea roja, se hablaba en un principio que era un fenómeno sin precedentes. No se tenía una estimación de cuánto tiempo iba a durar. Yo recuerdo que se hablaba que podía estar 6 meses, así intensísimo. Afortunadamente, algo se ha ido normalizando esta situación, y no fue así, tal. ¿Por qué en el mes de abril, cuando estaba esto absolutamente ya posesionado acá en la región, se estimaban plazos tan extensos y luego se dio que esta retirada de la marea roja, ya al mes y medio, esto ya empezó a disminuir? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo pasamos de 6 meses de una situación, el apocalipsis casi era una cosa muy preocupante, pero después esto rápidamente tendió a ir a la normalidad? Todo esto avalado cuando se daban los argumentos de que era una cosa sin otro tipo de referente histórico, estadístico por su dimensión, que hablaban de no sé cuántos miles de toxinas etcétera. ¿Cómo pasó esto? Bueno, es relativamente sencillo explicar, y revela un poco nuestro pobre conocimiento del fenómeno. Muchos de lo que se decía, que los científicos decíamos, yo también caí, digamos, en comentarios como esos por los modelos que manejamos. Es decir, lo que nosotros manejamos, por ejemplo, hemos hecho, y algunos colegas míos han hecho trabajo en toxificación y detoxificación de almejas, por ejemplo. Y la almeja es mucho más lenta. ¿Sí? Pero los recursos que se contaminaron acá no necesariamente fueron almejas, fueron cholgas, fueron otros organismos que tienen una tasa de toxificación más lenta. Afortunadamente nos equivocamos, digo yo, pero si hubiese sido los modelos de almeja, probablemente otros modelos como la almeja y otros son mucho más lentos. Entonces tomamos ese modelo para decir, miren, hasta donde nosotros sabemos, esto se demora entre 4 a 6 meses. ¿Sí? Sin embargo, no tenemos toda la información que quisiéramos. ¿Cómo se detoxifica, por ejemplo, una cholga? ¿O cómo se detoxifica los piures? Eso. ¿O cómo se detoxifica? Uno de los problemas que estamos teniendo ahora, digamos, que es bastante atípico para nosotros, para lo que conocíamos, es la toxificación que tienen los locos todavía. Claro, y hay como una duda por la base, ¿no? Exactamente. Entonces lo que nosotros necesitamos es más conocimiento de distintos organismos. Si podemos decir experimentalmente o incluso en terreno. De hecho, todo lo que ha pasado hoy día nos sirve de antecedentes para lo que viene en el futuro. Ahora ya sabemos que estos organismos en particular tienen un comportamiento distinto al que sabíamos. Lo mismo pasaba, entiendo, con los erizos, que obviamente no los filtran, sino que quedaban en su exterior. Entonces, por ejemplo, son variables, ¿no? Claro, por eso te digo que una de las cosas que nos falta mucho en Chile en general es conocimiento básico que nos permita tomar decisiones o planificar de una manera más sustantiva. Tú ibas a decir algo, te interrumpí. ¿Ibas a acotar algo? No, esencialmente que tenía que clarificar, porque cuando tú hablas de marea roja, y aprovecho de clarificar 2 cosas, porque son súper importantes para nosotros cuando hablamos. No es que nos guste ser precisos, sino que a veces hablamos de fenómenos distintos y cuando tienen el mismo nombre los mezclamos. Cuando hablamos de marea roja, en general se habla de un fenómeno en general, pero cuando ustedes me preguntan por marea roja es lo que ocurrió ahora, y eso que ocurrió ahora es Alexandrium catenella en el agua y las derivadas toxinas que generan. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de floraciones algales, hablamos de un sinnúmero de algas potencialmente que hacen lo mismo, con distintos tipos de toxina, con distintos tipos de nocividad. Hay algunas que no tienen toxina, pero generan otro tipo de problemas, como el que le ocurrió, por ejemplo, a los salmoneros, que no tenían toxinas para el ser humano, probablemente tenían toxinas para los salmones, pero no para nosotros. ¿Sí? Pero eso significa que también para nosotros es una floración algal nociva, está dentro del mismo paquete, pero son cosas muy distintas. Son distintos fenómenos que tienen impacto económico. Lo mismo la distinción entre marea roja, cuando hablamos de floración algal, y el fenómeno de toxificación
que son, uno es la floración algal propiamente tal de las algas que crecen en tal cantidad, que además son tóxicas y se acumulan en los mariscos. Pero lo que tú me estabas preguntando es por la toxicidad que se prolonga, sí, más o menos. Entonces, todo eso le llamamos marea roja, efectivamente. Claro, lo tendemos a resumir de manera simple, pero tiene muchísimas variables e interpretaciones científicas. Exactamente. Como bien lo dice el profesor Varela. Bueno, entonces, marea roja, vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto. Ya lo he escuchado en otras ocasiones esa frase, ya casi un cliché, pero ciertamente lo importante es poder comprender, educarse y conocer, ¿cierto? Más acerca de esto, porque hay veces que uno tiende a sobredimensionar las cosas y los medios también contribuimos a eso. Por lo tanto, es bueno primero tener el conocimiento científico que ustedes lideran para después bajarlo, ¿cierto?, en la población. La responsabilidad es grande. Sí, sí. Así que, bueno, le agradezco, Daniel, el haber estado con nosotros esta mañana. ¿Tengo bueno, un minuto o 30 segundos? 30 segundos porque estamos en la hora. No, solamente para decir que tenemos dos tareas, una de la del público que liga a los periodistas y otra de las autoridades y de la academia. Los primeros tienen la responsabilidad de informarse, educarse y saber cómo funciona este sistema. Vamos a tener este problema recurrentemente en más o menos extensión, más o menos intensidad. Y la tarea que tiene la academia y las autoridades es desarrollar planes de trabajo que nos permitan apuntar hacia la predictibilidad del fenómeno, lo que nos permitiría en un plazo breve, espero, tener algún tipo de manejo del problema. Bien. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bien, ahí estaba el científico, profesor académico de la Universidad de los Lagos, miembro del comité investigador de Marea Roja, un comité científico y además investigador del Instituto IMAR, Daniel Varela, conversando esta mañana con nosotros. Son las 10:01. Tenemos que irnos a una pausa, pero tenemos mucho más, Marea Roja, ¿no? Tenemos mucho más mañana en noticias. Que como comienzan con MA. Sí, bueno, el día lunes, usted sabe. Vamos y volvemos.